Buenos dias. Good morning. Welcome, each of you. And we thank the Lord that we can come together today. And most of you are aware, you've been there. There is a group meeting downstairs at the same time. And this is our second service, one more this evening. And in this way, the Lord is enabling us to in stages, get everybody together. El Señor nos ha ayudado para que tengamos varios servicios y poder estar aquí en persona, no todos juntos, pero es importante. Vamos a orar antes de comenzar. Padre, estamos delante de ti. Hemos estado cantando de tu bondad, de tu grandeza. Señor, tú eres un Dios maravilloso y en esta mañana te pido que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones. Señor, que tu presencia esté sobre nosotros. Que tú, Señor, nos des ese sentir que tú nos estás protegiendo, nos estás cuidando, que eres nuestro pastor en nuestras vidas. Señor, guárdanos de tener miedo, guárdanos, porque tal vez alguien está desanimado, alguien está pasando por algún dolor, alguna situación difícil en la vida. Señor, ministra a tu pueblo, ministra a través de tu palabra. Y te pido tu mano de protección sobre esta reunión. Padre, guárdanos del enemigo que trata de desanimarnos. Señor, ayúdanos para que nuestra iglesia esté saludable, que nosotros estemos saludables y que tú nos guardes de todo lo que está sucediendo en el mundo. Tras bambalinas, Señor, danos discernimiento. Y Padre, te pido que tu iglesia sea usada por ti para apuntar el camino hacia Jesús y que nuestros ojos estén fijos en Jesús. Padre, te pido que tu palabra sea una bendición y que tú cumplas lo que tienes para nosotros a través de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. Hoy vamos a estudiar los versos del 8 al 12. Pedro escribió esta epístola para instruir a las iglesias de cómo vivir como extranjeros en un mundo hostil que cada vez rechaza más a los creyentes. ¿Cómo vivimos de una forma exitosa en medio de tiempos peligrosos? ¿Cómo podemos vivir de una manera exitosa y saludable en medio de toda esta deterioramiento del gobierno, de la sociedad, de todas esas cosas que están sucediendo en nuestro mundo? Este es el juicio que el Señor ha mandado. Y en realidad es que el mundo está cosechando lo que sembró. Pero vamos por favor a Romanos capítulo 1. Y vamos a leer el verso 18. Pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente.
Dios es el que está suprimiendo este juicio. Verso 20, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que estamos viendo suceder hoy en día. Un mundo que ha rechazado a Dios y que está cosechando las consecuencias que la Biblia describe como la ira de Dios sobre este mundo. ¿Y cómo es que funciona? Vamos a seguir leyendo en el verso 24. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ellos tenían la verdad y ellos rechazaron la verdad. Por eso es que el Señor los entregó a sus deseos. ¿Por qué desde que Adán pecó no ha tomado posición por completo la maldad sobre este mundo? Siempre ha habido una medida de decencia y de gracia, y eso es porque el Señor ha preservado siempre un remanente, ha preservado la gracia y ha evitado que la maldad reine por completo en el mundo. Pero algún día el Señor va a remover su gracia y entonces toda la corrupción va a establecerse sobre la tierra. Pero la presencia de Dios es lo que está evitando eso. Sin embargo, esto no será así siempre. Verso 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es como van en una espiral descendente cuando Dios quita su protección y deja de preservar este mundo. Dice que los entrega a sus pasiones vergonzosas. Verso 28. El Señor remueve de la sociedad todo su cuidado, toda su protección. Como ellos no aprobaron tener en cuenta, dice el verso 28, los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Este patrón que vemos en Romanos capítulo 1 es lo que estamos viendo en las ciudades, en los países que rechazan a Dios. Se ve la depravación y la maldad. Sin embargo, lo que estamos viendo no es solamente una comunidad o una nación, es todo el planeta entero. Y estamos viendo que esto nunca había sucedido a nivel global desde la Torre de Babel. Una cooperación global a una rebelión contra Dios, y Dios está respondiendo con un juicio a esto. Vemos hoy en día que hay una rebelión global en contra de Dios, y Dios está respondiendo a un nivel global a esta rebelión. El hombre ha rechazado a Dios, entonces va a haber consecuencias.
nosotros vemos cómo el juicio de Dios no es que Dios esté castigando el mundo, sino que Dios solamente remueve su protección y Satanás toma posesión de este mundo. Él es malo, malvado, y entonces empieza a hacer cosas en este mundo. El tiempo de juicio está cerca, pero ahorita vivimos en una ventana de oportunidad donde todavía podemos arrepentirnos, donde todavía el Señor extiende su misericordia. La naturaleza global de esta crisis que estamos viviendo y la respuesta unida de las naciones alrededor del mundo y nos indica que Dios cada vez está retirando su gracia protectora de sobre este mundo. Vemos cómo viene finalmente ese juicio de Dios donde el malvado reinará sobre este mundo. Vemos que el Señor está quitando esa gracia que preserva al mundo y nosotros no tenemos que tener miedos. Dios no nos va a dejar solos cuando veamos que el gobierno está cambiando, las libertades que habíamos tenido se están desmoronando. Estamos siendo testigos de cómo esta gracia de Dios está siendo retirada poco a poco. Tal vez nosotros tenemos la urgencia de decir, Señor, no nos abandones en medio de esto, pero nosotros tenemos que entender que en medio de esta situación tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, porque el Señor no será movido por estas cosas. El Señor ya sabe que van a ocurrir y Él nos protegerá. Esta es la esperanza y la promesa que encontramos en la primera y segunda carta de los tesalonicenses, que acabamos de terminar de estudiar. Aquí nos recuerda y nos da ánimo antes de que el juicio de Dios venga sobre el mundo. Jesús va a venir y va a tomarse a su novia y nos va a remover de este mundo para llevarnos con Él. Así que no se preocupen, Dios no nos va a dejar. No nos va a dejar en esta nave que se está hundiendo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel. Esa aclamación, ese grito, esa voz fuerte es una voz del arcángel, es para indicarnos que nuestro trabajo se ha acabado en la tierra, y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con nuestro Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por eso, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Nuestra gran comisión en la tierra pronto se va a acabar. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que estar listos, trabajando. Nosotros estamos experimentando cosas como el COVID-19 y todo lo que está sucediendo alrededor de eso. Y vemos un contraste entre los creyentes y los no creyentes. Cada vez va a ser más difícil para los cristianos vivir. En 2 de Timoteo 3:13 dice que los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Mientras el juicio incrementa y el cuidado de Dios sobre esta tierra se remueve, vamos a sentir cada vez más que
Todo se está derrumbando, la gente va a tener miedo y las cosas van a ponerse peor. Va a haber engañadores que engañarán y serán engañados. Y eso es lo que estamos viendo precisamente en estos tiempos. Hay mucha discrepancia, hay desunión y hay mucha diferencia ahora en aquellos que son de Dios y los que no. Así que, hermano cristiano, ¿cómo es que Dios quiere que vivas en este ambiente en el cual se aproxima el juicio? Si tú confías en el Señor y te rindes a Él, ¿qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer a través de nosotros en medio de este ambiente? Porque tal vez vendrá persecución a la iglesia y vendrán cosas en este mundo. ¿Cómo vamos a vivir en este contexto? Y aquí en el verso 8 de Primera de Pedro 3 vemos una descripción de cómo debemos relacionarnos, cómo debemos responder a la oposición del mundo y cómo seremos vistos como una amenaza. Entonces, los versos 10 al 12 también nos da una base para esta enseñanza. Y vamos a verlo en un momento. Vamos a ver primero el verso 8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Mientras vivimos como extranjeros en una tierra que no es nuestro hogar, porque nuestro hogar está en el cielo, nos dice el Señor que no nos aferremos a este lugar, porque un día el Señor va a venir por nosotros. El Señor nos dice, no se encariñen tanto con este mundo. Tal vez algunos de ustedes saben lo que pasa porque muchos de ustedes son extranjeros, han dejado su país de origen y han venido a un país como Canadá como extranjero. Entonces, ustedes saben que tal vez ustedes conocen ese sentimiento de cuán importante es venir a un país extranjero y encontrar personas de su mismo país, de su mismo lenguaje, de su misma cultura, costumbres, y necesitas eso, juntarte con esas personas que son de tu misma cultura y tener un grupo de ciudadanos del cielo. Es importante hoy más que nunca que la familia de creyentes nos podamos juntar en tiempos de crisis para apoyo, para refugio y para ánimo en tiempo de dificultad. Pero hay cualidades y cosas que nos caracterizan como ciudadanos de la misma patria. Y estas son características que la Biblia usa para describir a una familia en Cristo. La implicación de este verso, del verso 8, es que nosotros tenemos la responsabilidad, mientras vivimos en este tiempo, de vivir como familia, como familiares. Tenemos una responsabilidad unos con otros. Nosotros, cuando nos convertimos en cristianos, a veces sucede que sucede una ruptura con tu familia biológica. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos una familia en Cristo y que nosotros tenemos una relación muy cercana con los hermanos.
He put you into Christ. El Señor nos sacó del linaje de Adán y nos puso en una nueva familia. Y tenemos que juntarnos con esa familia en tiempos de necesidad y de persecución tan intensa. Estas son cosas importantes. Es la familia de Dios. Verse 8 does not describe our relationship with the world in which we live as foreigners. El verso 8 no describe nuestra relación con el mundo en el que vivimos como extranjeros, sino que describe nuestra relación con los demás peregrinos que están en esta tierra como extranjeros, igual que nosotros. Nosotros somos ciudadanos de otro lugar, pero no somos extraños los unos con los otros. La primera característica de nuestra relación los unos con los otros es que somos de un solo pensar, de una sola mente. Tenemos unidad en nuestros pensamientos. Esto significa que nosotros reconocemos que compartimos una misma herencia, una misma fe, una tradición ética común, valores comunes que son diferentes a los del mundo. Cuando te juntas con otros creyentes, reconoces que tenemos una historia común. Yo era esclavo, estaba en pecado y fui salvo. Y el Señor nos liberó y entonces podemos platicar con otros, compartir y decir, ay, sí, yo también, yo fui bautizado, mi historia en Cristo fue así y así. Tenemos cosas en común como esas. Podemos decir, yo pienso que esto está bien y esto está mal. Sí, yo también. Y así podemos identificarnos y cuando es como si conoces a una persona por primera vez y sabes que compartes el mismo Padre. Tenemos el mismo Padre Celestial y eso nos une. Nosotros compartimos el mismo amor por Dios, el mismo odio por el pecado. Tenemos el mismo propósito en la tierra y la misma comisión. Creemos en lo mismo, tenemos la misma fuente de autoridad. Tenemos una mente que piensa lo mismo, que cree en lo mismo. La siguiente característica vital para nutrir la familia de Dios es tener compasión los unos con los otros. Compasión es una palabra que expresa empatía y emoción. Es sentir, identificarse con el sufrimiento o con el dolor de otra persona. Y como sientes ese mismo dolor, tú quieres hacerlo algo por esa persona, quieres ayudarle a llevar ese dolor. No puedes estar solamente allí sin hacer nada. La compasión te hace asistir a otro en su necesidad, te mueve y te motiva a hacer algo para aliviar el dolor que siente la otra persona. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12:24. Porque nuestros miembros, aquí está haciendo una analogía del cuerpo, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. No hay separación en el cuerpo, tu cuerpo está todo conectado, es una unidad. Así es que nosotros deberíamos estar conectados para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, cuiden los unos de los otros. Esa es
la situación aquí. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. No es como que tienes un dolor de cabeza y todo el cuerpo está contento. No, tienes migraña, pues todo el cuerpo está sufriendo por esa migraña. De la misma manera, si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Nosotros tenemos que tener compasión los unos por los otros. No podemos ser solamente observadores de las necesidades de los demás sin hacer nada. Mateo 9:36, cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión de esta multitud. En Marcos capítulo 1, verso 40 y 41 dice que vino a él un leproso implorándole y de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Como hermanos y hermanas, si vemos que alguien está sufriendo, nosotros somos movidos con compasión y aliviamos el sufrimiento de nuestros hermanos a través de este aislamiento de COVID. Estamos aislados y el enemigo, entre otras cosas, quiere traer destrucción a la familia y a la familia de Dios sobre todo. Está buscando separarnos a los hermanos y tenemos que reconocer que Dios no quiere que la familia esté separada. Y cuando los problemas se aumentan, cuando la persecución aumenta, tenemos que buscar formas de estar juntos. No significa que todas las bancas tienen que estar juntas, pero tenemos que estar en conexión los unos con los otros de forma regular, porque eso es vital, es muy importante. La siguiente característica es tener simpatía por los demás, es decir, o entender cómo se sienten, ser empáticos con las personas, por qué se están sintiendo de la manera que se sienten, por qué actúan de la manera que actúan. ¿Se acuerdan de la predicación pasada que hablamos de cómo vivir de una manera sabia con la mujer, entenderla, comprenderla, llegar a conocerla? Es más o menos lo mismo de lo que está hablando la palabra aquí. Tenemos que tener un corazón empático donde entendamos a los hermanos. ¿Y cómo vas a decir te entiendo, hermano, si no has hablado con ese hermano en 2 meses? No, pero si lo viste apenas anoche o el viernes en el estudio, puedes decir con toda confianza: hermano, te entiendo. ¿Cómo puedo orar por ti? Esta palabra describe amor, empatía, compasión, como por ejemplo una madre que tiene un hijo con una discapacidad. Ella sabe cómo se siente su hijo porque ella ha caminado con él a través de eso, de esa discapacidad. Y Dios quiere que nosotros estemos en una relación correcta los unos con los otros. No podemos ser solamente conocidos. Tenemos que ser familia. La característica final es ser corteses o ser humildes.
put them first. poner las necesidades It de is to give them las the otras biggest piece of personas pie. por delante de Or like nosotros. Abraham did for Lot. Como Abraham Humble hizo con courtesy is to Lot. give them the first choice. Él le dio When one a is escoger much better than primero the other, a and Lot. you would really prefer one over the other, you say, no, you choose. Tú Knowing full escoge, well le dijo a Lot. you ¿Se might acuerdan? lose that you want. Tal vez tú That vas a is perder aquello que being querías, courteous. pero, That is being pero humble and eso es putting ser them first. cortés, Jesus exemplified es ser this when humilde he para poner las necesidades took the del otro towel primero. and basin and washed Es his como lo que disciples' Jesucristo dirty feet, hizo por sus discípulos helping cuando them lavó at los his pies de expense, ellos, seeing their need, and ayudándolos putting en his sus own necesidades, comfort aside, that he might poniendo bring them to a la place of comodidad comfort, de sus ministering to them. discípulos Jesus antes que la supremely suya propia. exemplified this Jesús humility when he took ejemplificó our place supremamente on the cross. esto He cuando paid tomó our nuestro penalty. lugar en la He cruz. suffered Él our pagó shame so el that we precio que wouldn't have nosotros to. debíamos He y sufrió massively nuestro lugar inconvenienced himself so that we might be set free. para que nosotros pudiéramos ser libres. Living this way in Vivir our de esta relationship manera with the rest en of the body relación of con el Christ cuerpo de Cristo is not humanly possible. no es We are humanamente being called to posible. something that is Nosotros supernatural hemos in sido origin, llamados a hacer supernatural algo in que nature. es sobrenatural en It naturaleza. is only by the grace of God, it is only with the Solo por la indwelling gracia de Spirit of Dios Christ y por in el you that will Espíritu de enable Cristo you. en And this nosotros is why podemos you see, hacerlo. Eso es lo as que this begins to be the characteristic of the church, you see lo que nos a gulf, a caracteriza division como that takes iglesia. place between the true Y believer eso es lo que nos and the divide one that's de un nominal. creyente verdadero y They de una can't persona fake que this. solamente They just es un can't fake cristiano it. nominal. No se puede fingir una cosa así. Living in this way Vivir de esta in our manera relationship to en the rest of the body relación of Christ, con and el resto when del others see us cuerpo, living in this cuando way, it alguien will nos ve de esta definitely manera, cause us to stick out from definitivamente the world as being different. causa We are a different una breed. diferencia. We are of different Nosotros somos nationality. We are una not of this world, and the world raza will clearly diferente recognize that. y el mundo lo ve. Now in verse 9, Ahora en el verso the 9, word of God la will palabra de describe Dios for us how we as citizens of nos heaven describe and como foreigners in this ciudadanos world should respond de otro to the lugar people of this y world, cómo that we are nosotros living como among extranjeros the unsaved tenemos people of this world, the people extranjeros who de are este lost in mundo, darkness, podemos who are responder rejecting a la us, who necesidad de otra persecute us de la because we're so gente que strange, vive we're not en like este them. mundo 1 Peter y que está chapter en 3, verse necesidad. 9. How do we respond to them? How do we ¿Cómo respond to respondemos their attacks, their opposition, their a la criticism? oposición, a su Not crítica, returning evil for no evil. regresando mal por mal? Primera de Pedro Threw that rock, hit 3:9. you in the head, you don't bend down, pick it up and throw it back. Si te tiran Or una reviling piedra, no for te reviling. agachas, They recoges called la you a piedra y name, se don't las turn around and lanzas de call it regreso y back. más fuerte. No, But on the contrary, sino blessing, por el contrario, knowing that you were bendiciendo, called to this, dice el verso that you may 9, inherit no devuelvan mal blessing. por mal ni maldición por maldición. Al contrario, Verse bendigan, 9 pues identifies ustedes, this as our calling. pues ustedes What fueron does that mean? llamados para This is our recibir mission, bendición. brothers and sisters. Esta es nuestra This is our misión. mission. This is what we were called to this earth Esto to be doing. es nuestro llamado. Esto es lo que deberíamos de Remember, we estar have a haciendo. different king than the Nosotros people of this tenemos world. un rey And diferente this world is in y este rebellion mundo against our king. They're at está en war rebelión against en our contra king. de nuestro And rey. so when Están en this guerra world con sees nuestro in rey. us the likeness of Jesus, the Entonces, characteristics cuando of ellos Jesus vean with whom they are at las war, características de Cristo there's going to contra el be cual a están negative reaction. enojados, And están en especially guerra, from pues vamos a those whose recibir lives are una strongly reacción under the negativa, control of especialmente The de longer aquellos que someone están is bajo el under control de Satanás. the influence of Satan, the more strongly they come under bondage, more strongly they come under that Esas control. personas Not que están everyone in the world bajo el is control de so Satanás strongly under se Satan's van a control, but he oponer has been fuertemente set loose on this contra world, and he is nosotros bringing the porque world under his authority, under his control, porque el and there mundo is a está window bajo of el time control de in which we must Satanás reach y the lost estamos before they peleando en un mundo have been completely hardened against the contrario a Lord. Dios. Estamos aquí para rescatar a los cautivos.
1 Peter chapter 2 Primera de Pedro capítulo 2, and verses 20 and 21, verso 20 y which we 21, have looked at in a past study, que ya lo vimos en un further estudio describe pasado, this calling. describe este llamado. 1 Peter chapter 2, verse Primera de 20. Pedro capítulo 2, verso 20. For what credit is it if when Porque you are beaten for your qué de faults you take notable it hay patiently? si cuando There's no cometen reward for that, pecado you get what you y deserve. son But y son when you do abofeteados, lo good soportan. and suffer, Pero when si you're lo persecuted soportan for cuando good, hacen for el bien righteousness, y son for afligidos, your eso relationship sí es with Christ, aceptable and you delante suffer de for it, Dios. if you take it patiently, this is commendable before God. You take it patiently. You don't fight Tú back. You no don't peleas, react. You tú don't no get reaccionas, angry no te and lash out. enojas, no This is les commendable for discutes. God. Notice verse Esto 21, es for to this aceptable you were delante de called. Dios, pues para esto fueron This llamados. is your mission, Esta es tu brothers misión, and sisters. hermano, hermana. Because Christ Porque also también suffered Cristo for sufrió us, por ustedes, leaving us dejándoles an ejemplo example para que that sigan you sus should follow in pisadas. his steps. Why did he suffer for us? Porque es que Because he was sufrió, coming to save us porque Él from our vino sin. a salvarnos Now, de why nuestro are we to pecado. suffer for this Y world? ahora Because we have been sent by nosotros him sufrimos into por this este world mundo porque Cristo to nos envía bring them to aquí the Savior. con una misión para Not that we salvarlos. save them from their sins, No but es we que introduce nosotros them to los the Savior who will salvamos, save them from their sino sins. que nosotros les We are presentamos here to finish la the opción work de salvación a that través de Christ Cristo. began. And it's not in our strength, it's by Y his no strength. es He en works nuestras through fuerzas, us. sino en las fuerzas de Now Cristo. again, Ahora, we pilgrims, nosotros, when mistreated and peregrinos, rejected by the citizens of extranjeros, this world, maltratados y because of our rechazados por los ethnicity, ciudadanos de because we este belong to mundo, him, because we're his por kids a and belong to causa his de kingdom, nuestra we are raza, not to be a surprised causa when de they nuestro reject us. origen como hijos We de are Dios. called to let the life Nosotros of somos Jesus shine ciudadanos through de us otro in a reino world that y loves por eso the no debemos darkness and sorprendernos hates cuando Christ. somos We are called odiados to por los proclaim the ciudadanos de gospel este of Jesus, mundo. the way of Nosotros escape in a world that is being held Nosotros in bondage somos by llamados a demonic powers and demostrar by la sin. vida de Cristo, dejarla que brille a And we are través de sent on this nosotros, mission to a rescue través people that are del mundo en captured, people that tinieblas. are in bondage, people Somos that are llamados a tormented, proclamar people whose el minds are Evangelio being influenced a aquellos by que the están enemy, and they're going to influenciados lash por el back at you. enemigo, que They're going son to react against you. maltratados, But torturados por you've el got their enemigo, only hope of salvation. pero nosotros tenemos And la when we go esperanza de as sheep salvación among para esa wolves gente. on a mission, Somos ovejas that their en medio de master lobos hates, con the una wolves' master misión hates, they're going to react against us. But para liberar God a has aquellos sent us cautivos. into such an environment. Y el Señor nos ha enviado In the este power tipo of de His Holy ambiente en el And poder when de they su Espíritu attack us, Santo. when Y they cuando ellos nos verbally atacan, assault us, cuando we are to verbalmente expect abusan de it, and we are to nosotros, take it patiently, nosotros knowing tenemos que this is part ser of the pacientes mission that our porque es algo Master que has se called us to. espera We are mientras called vivimos not en to get territorio into enemigo. conflict with them, but to No rescue their tenemos souls que vivir en from the conflicto spiritual con prison ellos, that they are locked sino in. And when the rescatarlos enemy sees de you la with prisión the key, espiritual en la que rattling the están key in encerrados. somebody's locks to set them free, Nosotros you can bet tenemos there's la going to be llave reaction. y There's going to tenemos be que abrirles la opposition to you. puerta This is your a la mission. libertad. Esa es nuestra You're sent misión. into this. Nosotros hemos sido And you enviados don't al fight calabozo back against the a people, liberarlos, because no a you pelear are contra sent la to gente. save them. You are Nosotros sent to hemos rescue them sido out of enviados a the kingdom of rescatarlos darkness, that they might de be este reino de transferred las into the kingdom of tinieblas God's Son. y llevarlos al reino del Hijo, 1 Peter 3, verse 9. mostrarles Yeah, la salvación. not returning Primera de evil for Pedro evil, 3:9. or reviling for No reviling. devuelvan mal por Reviling mal, is ni maldición por insults, maldición. verbal abuse, tearing down your reputation No with abusen words. con sus Be palabras, careful what en you ot- post on the internet. para Be decirlo de careful otro with the modo. tone of Sean cuidadosos del voice. tono de su voz, Your tone de lo can que come across dicen, in the porque a typed veces words. las palabras son correctas, pero el Be careful tono that you are not es incorrecto. insulting, and that you Tengan are not cuidado de que no condescending, and that you are sean not in your tone condescendientes calling ni, the world a ni bunch of insultantes, ni llamando a We la are sent gente to rescue tonta. them No, and to hemos deliver sido them from the llamados a bondage. rescatar a esas personas On the contrary, de la esclavitud. blessing, knowing Por that el you were contrario, called to this, that you bendigan may pues inherit a usted, blessing.
bendigan a estas personas. Pero solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús puede hacerlo, porque nosotros tendemos a reaccionar, y si me dicen, le digo, o cuando le dicen algo a tu hijo, tu reacción es contestarles y defender, honrar a nuestra reputación, a la de nuestros seres queridos. Pero la Biblia dice, no regreses mal por mal, y punto. Word of God doesn't say, don't just bite your lip and hold your tongue. El The Señor word of God goes on to nos say dice, that we are no to nomás te bless muerdas those la who lengua y no insult digas us. nada, We sino are que to bless those va who más hurt allá. us, Dice, además de no who hurt our friends. contestarles We are con to mal, tienes persecute que those who bendecirlos, persecute us. aquellos que te We persiguen, want to aquellos que persecute in te return, but we are to bless them who betray que us. We are to blasfeman bless contra those who ti. throw us into prison. We are to Tienes bless que those who try to bendecir a kill us. aquellos que han tratado de matarte y de We have dañarte. been called to bless them who Hemos persecute sido us. It is our llamados. assignment to bless. Esa es nuestra tarea, Okay, what does that mean, God? How bendecirlos. do we ¿Qué bless significa esto? ¿Cómo vamos a That bendecir word to bless them en esta means situación? first and foremost to pray for Significa, them. en primer Pray lugar, that God orar would por bring ellos. good into their lives. To Orar para pray que that they would Dios find mercy with traiga God. bendición To pray that sobre they would ellos, find favor with para que el God. To Señor pray for their los forgiveness alcance, and para que el salvation. Señor los To pray that they perdone would y become les friends traiga with God instead of salvación, enemies of y God. que ellos That se they would become conviertan en my brother amigos and de my sister Dios instead of my y se enemy. That conviertan they would en become mi hermano y mi part of the hermana family. en lugar de ser mis enemigos. Isn't that what Jesus did? When they ¿No es eso mocked lo que him and spit Jesús on him and hizo whipped him and cuando nailed him to the cross and lo hanging there as clavaron a they're la mocking cruz at him? What did y he lo do? dejaron allí para que He todos se blessed burlaran de them with él? a prayer. ¿Qué hizo el It Señor? said, Father, El Señor dijo, forgive them. Padre, perdónalos. What does that mean to forgive them? Take Que no away saben lo their que sin. hacen. Take away their Señor, guilt. Have mercy upon Ten them. misericordia de Save them, ellos. that they might be brought into Sálvalos right para que ellos relationship with you, Father, that they puedan might tener una become relación part of the correcta family. contigo y Forgive puedan them. ser parte de la familia. Perdónalos, Padre. And that is what we have been sent into this world to do. Y esa es nuestra misión They'll lash en este back at mundo. you. They'll oppose you. They'll persecute you. Ellos But our nos mission van a is to rescue perseguir, them from the clutches of Satan, who is pero causing nuestra them to do those misión things. es We are on a rescue mission. rescatarlos. Estamos en una And then misión de verses rescate. 10, 11, and 12 are Peter quoting Versos from 10, the Old 11 y 12, Testament, from el Psalm Señor 34. está citando el Antiguo Testamento. And let's just quickly go through these verses. Y vamos rápidamente a and see estos how the versos, psalmist in the Old Testament had the same cómo compassion, had that same estos versos sense del of Antiguo mission. Testamento tienen la misma misión, la misma compasión en ellos. 1 Peter chapter Primera 3. de Pedro, capítulo 3, And verse 10. verso 10. For he who would love life El and que quiere see amar good la vida days. y ver días buenos, I just want to make a comment here. quiero comentar We're algo aquí talking about antes. opposition in the world. Estamos We're talking hablando about de la suffering. oposición y del sufrimiento en el mundo. Our focus is Nuestro love enfoque life, to es love life and see good days. Suffering is not our lot in life. aquí estamos our hablando lot? de la The vida. Bible says it de is días fullness buenos. of joy, pleasures forever El Señor in the presence of Christ. tiene That algo is our lot in mucho life. más hermoso para nosotros en la That is vida.
la presencia del Señor. Esa es la bendición que hemos heredado. Pero mientras estamos aquí en la tierra, vamos a tener retos, porque esta no es nuestra casa, ¿no? Nosotros somos temporales en este lugar. Por eso tenemos que tomar en cuenta que si queremos amar la vida y ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua del mal y los labios que no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Verse 11, let him turn away from evil and do good. Let him seek peace Busquen la and paz pursue y it, síganla. returning good for evil, not evil for evil. Regresen bien por mal, no Verse mal 12, por mal. for the Verso 12. eyes of the Porque los Lord ojos del are on Señor the están sobre righteous. los justos. Brothers and sisters, Hermanos y we hermanas, are the righteous. nosotros somos We los are the justos. rescuers who are Nosotros sent somos out los on que mission in an vamos a ungodly rescatar world. We a are the los righteous, and the Lord's a los eyes are on cautivos us. de, The Lord is de este watching over mundo, us y to el Señor protect us on nos this está mission. He's cuidando, watching nos over está us to protegiendo ensure en that our esta needs are being misión met on this para mission. que He is watching para over us to asegurarse ensure que the en success todo lo of que our necesitamos mission. mientras estamos en esta misión sea suplido por el Señor. Nosotros no vamos a perder nuestra herencia. El enemigo, por más que nos moleste, no nos puede arrebatar lo que tenemos en Cristo. Tenemos que tener esa confianza mientras estamos en la misión. Los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Él está oyendo nuestras oraciones. ¿Cuáles oraciones? Nuestras oraciones por aquellos que nos persiguen, nuestras oraciones acerca de aquellos que nos insultan y se burlan de nosotras, nuestras oraciones por la salvación de otros, por la misericordia para otros, para que sean transferidos a la familia de Dios, nuestras oraciones por nuestros hermanos en Cristo. El Señor tiene atentos sus oídos a nuestras oraciones. Y esa es la esperanza de su salvación. La esperanza de estos malvados que nos persiguen está en que nosotros sigamos orando por ellos. Y cuando nosotros oramos por ellos, Dios nos está escuchando. Y el verso 12 dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor está contra aquellos que a pesar de todo no quieren arrepentirse. El Señor quiere que todos se salven. And it is because they are facing judgment and we see the clouds of judgment approaching. Cuando vemos este juicio aproximarse, nosotros sentimos que es urgente hablarles. Este es el peligro, que no. Este es el peligro que ellos no se salven si no escuchan a tiempo. Quiero cerrar con esta exhortación, hermanos. Si ustedes tienen un ministerio o un llamado en su vida que ha estado en pausa este último año a causa del COVID, y tú no estás haciendo tu papel porque estás esperando que las restricciones sean levantadas, yo quiero decirte esto, hermano, es urgente. Dios nos ha enviado a este mundo a llevar las buenas nuevas. El Señor no dijo que esperáramos a que todo estuviera seguro para proceder. El Señor quiere que nosotros seamos valientes y continuemos con nuestra misión. Como iglesia tenemos que encontrar formas para reunirnos y fortalecernos en nuestras relaciones los unos con los otros y seguir adelante con la misión que el Señor nos ha encomendado. El tiempo es corto,
Hay una necesidad para que nos relacionemos los unos con los otros. Hay mucha necesidad, hermanos. Y esa es la necesidad para que nosotros vayamos con el Evangelio y no esperemos a que estas restricciones se quiten, porque hay muchas probabilidades de que estas restricciones ni siquiera sean levantadas por completo, sino que se empeoren cada vez más. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante con nuestra misión y ser libertados de este miedo que nos imposibilita. Padre, oro por tu iglesia, oro para que tú nos muevas con compasión los unos por los otros, Señor, para que nosotros podamos involucrarnos en las vidas de otros y podamos encontrar formas para animarnos y para ministrarnos los unos a los otros y para recordar el poder que tú nos has dado, Señor, con tu Espíritu. Recordar que tú vienes pronto y que queremos ser encontrados fieles cuando regreses. Señor, que no nos encuentres esperando a que las cosas mejoren y sin hacer nada de lo que nos encargaste. Señor, ayúdanos a ser fieles. Mueve nuestros corazones, Padre, y líbranos del miedo. Ayúdanos, Señor, dependemos de ti para estar a salvo. Señor, dependemos de ti para ser fructíferos hasta el final, Señor, y para que tú nos lleves a casa, Señor, cuando sea el tiempo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.